En el misterioso telar de la existencia humana, hay hilos que tejen historias de lucha y tragedia, donde las enfermedades se convierten en sombras acechantes que desafían la comprensión y la resistencia del ser humano. En este canal, nos adentramos en el mundo de las dolencias más desconcertantes, historias que van más allá de los tratamientos médicos convencionales y despiertan el temor más profundo. Prepárense para adentrarse en relatos donde las enfermedades, lejos de ser simples dolencias físicas, se convierten en manifestaciones de lo desconocido y lo inquietante. Nos sumergiremos en relatos donde las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural se desdibujan, dejando al descubierto la fragilidad de la existencia humana y las fuerzas que acechan en los rincones más insospechados. Acompáñennos en un viaje inquietante y revelador por el mundo de las enfermedades, donde lo cotidiano se transforma en terrenos inhóspitos de lucha y desesperación. Prepárense para descubrir historias que desafían nuestra comprensión de la medicina y nos llevan al límite de la realidad conocida. Bienvenidos a un lugar donde las dolencias trascienden lo meramente físico, convirtiéndose en testimonios de la fragilidad humana frente a lo desconocido y lo aterrador. El mal que devora. En los confines de un pequeño pueblo llamado Balford, una misteriosa enfermedad comenzó a desgarrar las vidas de sus habitantes. Todo comenzó con un malestar aparentemente inocuo, dolores de cabeza persistentes, un sutil zumbido en los oídos y un cansancio que no cedía ante el reposo. Sin embargo, pronto la dolencia evolucionó, extendiéndose como un manto oscuro sobre la tranquila comunidad. Los primeros afectados parecían pálidos, con ojos hundidos y una tos seca que resonaba en las noches calladas del pueblo. Los médicos locales, desconcertados por la enfermedad, no podían ofrecer respuestas satisfactorias ni encontrar una cura para lo que pronto sería conocido como la plaga de Balford. La enfermedad se esparció como una sombra nefasta, envolviendo a más habitantes en su abrazo y misericordia. Los síntomas se volvieron más grotescos, la piel de los enfermos adoptaba una tonalidad grisácea y una mirada de desesperanza se reflejaba en sus ojos. La incertidumbre y el miedo se adueñaron de Balford. Las calles antes bulliciosas se tornaron desiertas, con ventanas cerradas y puertas selladas por el temor a la propagación de la enfermedad. Aquellos que aún no se veían afectados vivían en constante ansiedad, sabiendo que su destino estaba inextricablemente ligado al azar y a la cruel naturaleza de la enfermedad. Los enfermos, abandonados a su suerte, eran llevados a un improvisado centro de cuarentena en las afueras del pueblo. Sin embargo, cualquier intento por aislar la enfermedad resultaba inútil. Pronto, incluso los médicos y enfermeras que los atendían caían presos de la dolencia. Los relatos de los enfermos eran escalofriantes. Hablaban de pesadillas vividas en la fiebre, de voces susurrantes que les prometían un alivio que nunca llegaba. Algunos afirmaban haber visto figuras sombrías merodeando entre las sombras de sus habitaciones, entidades que se alimentaban de su agonía y desesperación. Mientras la enfermedad se expandía, una sensación de desesperanza se apoderaba del pueblo. Los rituales religiosos se multiplicaban, con rezos desesperados dirigidos a cualquier deidad que pudiera ofrecer alguna salvación. Pero las oraciones caían en oídos sordos, y la oscuridad que había engullido Balford no mostraba signos de disiparse. En medio del caos, se gestaba una teoría perturbadora. Algunos habitantes sospechaban que la enfermedad no era natural, que algo siniestro se ocultaba tras la plaga. Rumores hablaban de un antiguo manuscrito que mencionaba una enfermedad que se alimentaba de la desesperación y el sufrimiento humano, una dolencia que, una vez desatada, devoraba la esperanza y el espíritu de aquellos que la padecían. Los intentos de encontrar una cura se volvieron más desesperados. Se llevaron a cabo experimentos con hierbas y pociones, y se buscaron remedios en los rincones más oscuros de la medicina ancestral. Sin embargo, todas las tentativas fueron en vano, la enfermedad se mostraba impenetrable, como si su origen estuviera ligado a fuerzas que trascendían la comprensión humana. Los días se volvieron semanas, y las semanas se convirtieron en meses. Balford, sumido en la oscuridad y el desasosiego, se convirtió en una sombra de lo que una vez fue. Los enfermos, condenados a una existencia de sufrimiento, se convertían en meras cáscaras de lo que alguna vez fueron, atrapados en un tormento eterno que no les permitía la paz ni el descanso. Con el tiempo,
Balfour quedó relegado al olvido en los mapas, una ciudad abandonada, marcada por el legado oscuro de la enfermedad. La plaga de Balfour se convirtió en una leyenda macabra, una advertencia sobre el poder devastador de una dolencia que devoraba no solo los cuerpos, sino también el alma y la esperanza de quienes se atrevían a enfrentarla. El eco de la epidemia. En las vastas extensiones del bosque de Beechwood yacía un secreto tan oscuro como las sombras que se deslizaban entre los árboles. Una enfermedad extraña y desconocida comenzó a manifestarse entre los habitantes de un pequeño pueblo que bordeaba el espeso bosque. Todo empezó con pequeños incidentes, un dolor de cabeza intermitente, fiebres inexplicables y un cansancio que no cedía. Pero pronto, esos síntomas insignificantes se transformaron en algo mucho más siniestro. Los primeros afectados se tornaron pálidos, sus ojos brillaban con una fiebre inexplicable, y una tos incesante llenaba las noches de susurros ahogados. Los médicos locales, confundidos y desconcertados por la naturaleza de la enfermedad, luchaban por contenerla, pero la dolencia parecía esquivar todos los tratamientos conocidos. La alarma y el pánico se apoderaron del pueblo cuando la enfermedad comenzó a propagarse con una rapidez incontrolable. Pronto, una gran parte de la población se veía afectada por esta dolencia misteriosa. Las calles antes bulliciosas se convirtieron en desiertos silenciosos, las casas cerradas con tablas y cadenas para evitar la propagación de la enfermedad. Los afectados, presos de una agonía creciente, eran llevados a un improvisado centro de cuarentena en el límite del pueblo, aislados del resto de la comunidad. Sin embargo, incluso en la cuarentena, la enfermedad se extendía, consumiendo a los médicos y cuidadores que intentaban contenerla. Los relatos de los enfermos eran desgarradores. Hablaban de visiones febriles, de sombras que se deslizaban entre los árboles del bosque de Beechwood, susurros inquietantes que llenaban el aire con promesas de cura y condena. Algunos afirmaban haber visto figuras fantasmales que merodeaban en los límites de la cuarentena, entidades que se alimentaban de su agonía. Mientras la enfermedad avanzaba, se tejían teorías más inquietantes. Rumores siniestros sugirieron que la dolencia no era natural, que su origen estaba en el mismísimo bosque, en una fuente de poder antiguo y desconocido. Los habitantes más ancianos del pueblo, custodios de leyendas olvidadas, murmuraban sobre una antigua maldición que recaía sobre el bosque. Hablaban de entidades antiguas, de un eco de enfermedad que se remontaba a tiempos inmemoriales, una dolencia que regresaba en ciclos ominosos para recordar al mundo su existencia. Los intentos de encontrar una cura se volvieron cada vez más desesperados. Se realizaron expediciones al corazón del bosque en busca de hierbas y remedios ancestrales, pero cada intento resultaba en fracaso y desesperación. La enfermedad se mostraba inmune a los esfuerzos humanos, como si su origen estuviera ligado a una fuerza primordial que desafiaba toda lógica y racionalidad. Con el tiempo, el pueblo quedó envuelto en un manto de desolación. Las autoridades, impotentes ante la enfermedad, decidieron evacuar el área, sellando el pueblo y sus alrededores como tierra prohibida, marcada por el eco inquietante de la epidemia. Beechwood se convirtió en una leyenda oscura, un pueblo olvidado en las páginas del tiempo, donde la enfermedad devoró no solo los cuerpos, sino también la esperanza y el espíritu de sus habitantes. La dolencia persistente dejó su eco como un recordatorio inquietante de los límites de la medicina humana y las fuerzas que acechan en las profundidades más oscuras y desconocidas del mundo. En el cierre de nuestro viaje por el oscuro y perturbador mundo de las enfermedades, recordemos que más allá de los tratamientos y la ciencia, existe un misterio inexplicable que rodea estas dolencias. Las enfermedades, a veces, trascienden lo meramente físico, adentrándonos en terrenos desconocidos y desafiantes. Nos despedimos con la reflexión de que, entre la luz y la oscuridad, las enfermedades no solo son batallas físicas, sino también espirituales y emocionales. Nos recuerdan la fragilidad de nuestra existencia y la necesidad de comprender y respetar los límites de la ciencia y la naturaleza. Gracias por acompañarnos en este escalofriante y revelador recorrido por las enfermedades. Recordemos que, en medio del misterio y la incertidumbre,
La esperanza y la resistencia son las armas más poderosas en la lucha contra lo desconocido. Hasta la próxima exploración en este intrigante territorio de la salud y la enfermedad.